Bienvenido a un video de interés simple. La meta del video es usar la fórmula de interés simple para responder a una variedad de preguntas de interés. Ahora, aunque la mayoría de los bancos utilizan algunos puntos de interés compuesto, la fórmula de interés simple es una manera agradable de desarrollar una comprensión de cómo el interés afecta las ganancias en una cuenta de inversión o ahorro, o cómo afectará el interés cómo pagará de nuevo un préstamo. El interés representa un cambio en el dinero. Entonces, si tiene una cuenta de ahorro o una cuenta de inversión, el interés incrementará su saldo basado en la tasa de interés pagada por el banco. Y si tiene un préstamo, el interés incrementará el monto que usted debe basar en la tasa de interés cargada por el banco. La fórmula de interés simple es I igual PXRXT. Cuando I es el interés, P es la cantidad principal o inicial, R es el tipo de interés expresado como un delegado, y T es el tiempo expresado en años. Vamos a ver algunos ejemplos. Si usted invierte $3.500 en una cuenta de ahorros que paga 4% de interés simple, ¿cuánto interés ganará después de 3 años y cuál será el nuevo equilibrio? En esta situación, estamos tratando de encontrar yo o el interés. P, la cantidad principal o inicial, será $3.500. R es la tasa de devolución, so 4 exactamente 4%, pero debe estar expresado como un decimal, así que será 0.04. Y entonces es el tiempo en años, así que T igual 3 años. Tenemos toda la información que necesitamos para determinar la cantidad de interés que se ha ganado en esta cuenta. El interés igual $3.500. El principal, X la tasa de rendimiento como decimal, 0.04, X el tiempo en años, que igual 3. Así que este producto nos dará nuestro total interés durante los 3 años. Tenemos 3.500X. 0,4 por 3. Así que el interés ganado será $420. Pero también nos pregunta cuál es el nuevo saldo de la cuenta. Así que tomamos nuestra cantidad inicial, 3.500, y así este interés representa el incremento en el equilibrio. Así que agregamos $420. Y así que el balance final será $3.920. Así que, de nuevo, encontramos el interés ganado, y entonces también encontramos el nuevo saldo de la cuenta de ahorros después de 3 años. Vamos a avanzar y hacer un mirado a otro ejemplo. Usted prestó $6.000 de un título SARC. Si usted debe $7.200 en 18 meses, ¿cuál sería la tasa de interés simple? Así que ahora estamos tratando de encontrar la tasa de interés, o R. Por lo tanto debemos determinar I, P, y debemos si podemos hacerlo. Recuerde, I representa la cantidad de interés. Así que si usted ha prestado $6.000 y entonces debe $7.200, la diferencia representaría la cantidad de interés. Así que el interés va a ser de 7.200, 6.000. Así que nuestro interés igual $1.200. P representa la cantidad principal o inicial, la cantidad de préstamo era $6.000. Y estamos tratando de resolver la tasa de interés. Ahora, nuestro tiempo es 18 meses. Pero recuerde que el tiempo tiene que ser expresado en años. Bien, desde 18 meses es 12 meses más 6 meses. 18 meses igual 1,12 años, o 1.5 años. ¿Por qué es importante que tenemos que tener nuestro tiempo en términos de años? Vamos a seguir y establecemos y vemos si podemos resolver en I, que es 1.200, debe igual P, que es 6.000XR. ¿Qué estamos resolviendo para XT igual 1.5 años?
Vamos a seguir y simplificar el lado derecho. 6.000 por 1.5 igual 9.000. Tenemos 1.200 igual 9,000R. Ahora dividimos ambos lados por 9.000 para determinar nuestra tasa de interés. Tenemos 1.200 divididos por 9.000. Ahora este es nuestro tipo de interés expresado como un decimal. Para convertir un decimal a un porcentaje, recuerde que podemos multiplicarlo por 100. Así que la tasa de interés es 13.3 repetida o 1313. Bueno, que lo va a hacer por simple interés. Gracias por ver.